En nuestro mundo todo está en constante cambio. La humanidad no se detiene y siempre busca avanzar. Algunas ciudades crecen rápidamente, mientras que otras se convierten en lugares abandonados y olvidados. En este video les invito a conocer ciudades, islas y estructuras abandonadas de todos los rincones de nuestro planeta. Número 1. La ciudad deshabitada Shanxi, Taiwán. Esta ciudad fue fundada a mediados de los años 70 del siglo XX y estaba destinada a ser un resort para militares estadounidenses destacados en la isla, así como para influyentes empresarios e inversionistas de China. El diseño de las edificaciones era realmente interesante y llamativo. La mayoría de las construcciones tenían un aspecto futurista parecido a platillos voladores. Todas pertenecían al magnate de la construcción taiwanés Yu Chou, y su diseño fue obra del arquitecto finlandés Matti Suronen. La idea de un nuevo complejo residencial en un pintoresco lugar parecía muy atractiva para los inversores. Sin embargo, toda la ambiciosa construcción se detuvo 2 años después de comenzar, y más tarde Yu Chou declaró en bancarrota su compañía. Se cree que durante la construcción comenzaron a suceder fenómenos paranormales, como si fuerzas superiores se opusieran a la creación del resort en ese lugar. Estos rumores no surgieron de la nada. Durante la construcción murieron muchos trabajadores. Como resultado, las personas comenzaron a negarse a colaborar con la empresa de Yu Chou. Sorprendentemente, en los años 80, la construcción se reanudó y Shanxi fue inaugurada oficialmente. Parecía que el resort finalmente se convertiría en un destino exitoso y popular, pero como dicen, el destino no se puede cambiar. Lamentablemente, las propiedades en Shanxi nunca encontraron compradores y el proyecto fue cancelado definitivamente. Número 2. Parque de atracciones. En 1997, cerca de la prefectura japonesa de Yamanashi, se inauguró un peculiar parque de atracciones llamado Gulliver's Kingdom. Se eligió un lugar pintoresco, con vistas al volcán activo Fuji, para su construcción. El parque era parte de un programa gubernamental especial destinado a mejorar la economía del país. Su objetivo era atraer a numerosos visitantes con un diseño creativo y la cercanía al monte Fuji, que recibe más de 20 millones de turistas cada año. Sin embargo, el parque solo estuvo abierto durante 4 años antes de cerrar. La razón del fracaso de Gulliver Kingdom sigue siendo desconocida. Muchos creen que los turistas y residentes locales evitaban el parque debido a dos cercanas y perturbadoras atracciones: el infame bosque a Aokigahara y la aldea Kamikuishiki, que albergó la sede de una secta japonesa y un centro de producción de gas nervioso. Hoy en día, el parque es un sitio abandonado que solo atrae a turistas interesados en explorar lugares deshabitados. Número 3. Pripyat, Ucrania. Probablemente una de las ciudades abandonadas más conocidas del mundo, situada en la región de Kiev. Los habitantes de esta ciudad no querían abandonarla, pero se vieron obligados a hacerlo debido al grave accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en la planta nuclear de Chernóbil, lo que provocó una de las mayores catástrofes tecnológicas en la historia de la humanidad. Una vez que se comprendió la magnitud de lo ocurrido, todos los habitantes de Pripyat fueron evacuados. Era una ciudad joven, prometedora y de rápido crecimiento. Fue fundada en 1970. Para 1986, su población ya ascendía a 47.500 personas. En los últimos años, antes del accidente, la población crecía en más de 1.500 personas cada año. La ciudad tenía todo lo necesario para una vida cómoda. Contaba con 15 jardines de infancia con capacidad para casi 5.000 niños, 5 escuelas para 6.800 estudiantes, un colegio técnico. También había 3 clínicas, un centro sanitario, además de tiendas, restaurantes, cines, un parque de atracciones y mucho más. Hoy en día, Pripyat sigue desierta y sus calles son visitadas ocasionalmente por turistas que buscan experimentar la atmósfera melancólica de una ciudad abandonada. Número 4. Fuerte Mount Sell, Inglaterra. Cerca de la desembocadura del río Támesis en el Mar del Norte, se encuentran extrañas estructuras abandonadas en Inglaterra. La mayoría de los turistas no conocen su propósito, pero los lugareños saben que durante la Segunda Guerra Mundial,
desempeñaron un papel clave como fortificaciones defensivas. El fuerte Maunsell fue construido en 1942 por el ingeniero Guy Maunsell. Estaba compuesto por 7 torres de hormigón armados sostenidas sobre pontones flotantes. En la torre central se encontraba un radar y dispositivos de control de fuego. 5 torres estaban armadas con cañones antiaéreos de 94 milímetros, mientras que una sexta tenía 2 cañones automáticos de 40 milímetros. La séptima torre, separada de las demás, estaba equipada con un potente reflector para iluminar objetivos. Las torres tenían 7 pisos, con alojamiento para la guarnición en 4 de ellos, mientras que los otros contenían generadores, combustible, agua potable, municiones y suministros. En total se construyeron 4 fuertes bajo el diseño de Maunsell, 2 de los cuales todavía existen. Fueron desmantelados en los años 50, pero durante su breve existencia jugaron un papel crucial en la defensa del Reino Unido contra los ataques de la Luftwaffe. Número 5. Isla Ross, India. En la parte oriental del Océano Índico, en el archipiélago de Andamán, se encuentra la isla Ross, completamente abandonada pero con una interesante historia. La colonización europea de la isla comenzó en el siglo XVIII, cuando exploradores británicos descubrieron las islas Andamán. Primero se asentaron en la isla Andamán del Sur y luego en otras islas del archipiélago, incluida Ross. Décadas después, el teniente Archibald Blair decidió que esta isla remota podría ser un lugar ideal para una colonia penal. Sin embargo, los primeros intentos de poblarla con prisioneros fracasaron, ya que todos contrajeron malaria y murieron. A pesar de este fracaso, en 1857, cuando las Islas Andamán pasaron a estar bajo la jurisdicción directa de la corona británica, la isla Ross se convirtió en un lugar de confinamiento para presos políticos. Los lugareños llamaban a la isla Aguas Negras debido a las condiciones inhumanas en las que vivían los prisioneros, mientras que los europeos la apodaron el París del Este. Muchos oficiales británicos soñaban con instalarse allí, con sus familias. La isla Ross comenzó a transformarse con la construcción de lujosas casas, piscinas, escuelas y hospitales. Mientras tanto, los prisioneros limpiaban los bosques y construían estructuras en condiciones de calor extremo y alta humedad, enfrentándose también a ataques de las tribus locales. Hoy en día la isla está completamente abandonada debido a un fuerte terremoto en 1941 y a la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Número 6. Aldea Houtou-Wan, China. Ubicada en una de las islas del archipiélago Shenxi, en la desembocadura del río Yangtze, es un lugar que atrae a turistas interesados en una atmósfera mágica, donde la civilización se entrelaza con la naturaleza salvaje. Los habitantes abandonaron este asentamiento hace más de 30 años, y hoy todas las construcciones están cubiertas de hiedra y vegetación. Houtou-Wan fue fundada en los años 80 del siglo XX. En su apogeo tenía una población de 2.000 personas. La ubicación no fue elegida al azar, ya que los residentes eran pescadores y el área estaba llena de peces. La aldea prosperó, se construyó un pequeño puerto para barcos pesqueros y de carga, lo que facilitó el comercio de pescado. Pero a principios de los años 90, las capturas disminuyeron considerablemente y el precio del pescado en los mercados de Shanghái también cayó. Por esta razón, la pesca dejó de ser rentable y los residentes comenzaron a abandonar la aldea. Finalmente, la población se redujo a 30 personas y las autoridades chinas decidieron cerrar las vías de acceso. Los últimos habitantes, completamente aislados, también se marcharon. Así, esta animada aldea se transformó en un lugar abandonado, donde las construcciones humanas están siendo lentamente reclamadas por la naturaleza salvaje. Número 7. Castillo Bannerman, Estados Unidos. La principal atracción de la isla deshabitada Poye Pell, ubicada en el río Hudson, en el estado de Nueva York, son las ruinas del Castillo Bannerman. La historia de esta construcción comenzó en 1900, cuando el comerciante de equipo militar Francis Bannerman compró la isla Poye Pell. Este terreno lo utilizó como almacén para su creciente negocio. Bannerman ya tenía un almacén en Nueva York, pero no era suficiente, así que en 1901 comenzó la construcción de un arsenal en la isla.
Además de los edificios de almacenamiento para excedentes militares, Bannerman decidió construir su propia residencia, dando lugar al Castillo Bannerman. Durante los 18 años siguientes, el negocio de Bannerman siguió creciendo, al igual que el número de almacenes en la isla Poyepel. La construcción del complejo se detuvo solo tras la muerte de Bannerman. En agosto de 1920, una explosión en una de las instalaciones destruyó gran parte del complejo. Tras la muerte de Bannerman y la explosión, las ventas de excedentes militares disminuyeron considerablemente. Finalmente, un fuerte temporal en 1950 marcó el fin del arsenal. Actualmente, las ruinas del Castillo Bannerman son propiedad de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica del Estado de Nueva York. Desde el año 2004, la isla está abierta para visitas guiadas. Número 8. Castillo Miranda, Bélgica. En los años 60 del siglo XIX, la familia del conde belga Liedekerk Beaufort contrató al arquitecto inglés Edward Milner para construir un nuevo castillo. El conde ya tenía una fortaleza ancestral, el castillo de Bebes, pero este había sido construido en el siglo XIII. Inspirado por la arquitectura neogótica, Beaufort deseaba un castillo moderno. La construcción del Château Miranda comenzó en 1866 y se prolongó durante 9 años. Sin embargo, durante el proceso, Edward Milner falleció y el conde tuvo que contratar a otro arquitecto para terminar el proyecto. Finalmente, el arquitecto francés Pelchner asumió la dirección y completó el castillo, cuya característica principal era una torre central de 56 metros de altura, con un escudo y un reloj. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo fue ocupado por tropas alemanas, mientras la familia del conde se refugiaba en su antigua fortaleza. Tras la guerra, el castillo fue arrendado al Ministerio de Transporte de Bélgica, que lo utilizó como campamento de verano para niños. En los años 70, el ministerio intentó devolver el castillo a sus propietarios, pero estos se negaron. En los años 90 se buscaron inversores para convertir el castillo en un hotel de lujo, pero nadie aceptó el proyecto. Finalmente, el gobierno belga decidió demoler el Château Miranda. Número 9. Casas con cápsulas en Cape Romano, Estados Unidos. En 1982, en la costa del Golfo de México, a 90 kilómetros de la isla de Cabo Romano, en el estado estadounidense de Florida, se construyeron 6 estructuras futuristas con forma de cúpula. Su propietario era Bob Lee, un petrolero retirado. La peculiar casa estaba formada por 6 resistentes construcciones de hormigón interconectadas. La superficie total de la vivienda era de 220 metros cuadrados e incluía 3 dormitorios, 3 baños. Bob Lee supervisó personalmente la construcción de su casa única. Para ello compró una barcaza para transportar los materiales de construcción. Curiosamente, antes de construir la casa en Cape Romano, Lee creó una réplica exacta en tierra firme en Gatlinburg, Tennessee. A diferencia de la original, esta réplica todavía existe hoy en día. Inicialmente, el ex petrolero planeaba construir la casa como una residencia costera para él y su familia. Sin embargo, por razones desconocidas, decidió venderla en 1984. Años después, los nuevos propietarios enfrentaron dificultades financieras y la casa volvió a manos de la familia Lee. En 1992, el huracán Andrew golpeó la isla. Aunque la estructura resistió la tormenta, la casa dejó de ser habitable. En 2005, Bob Lee vendió nuevamente la propiedad, esta vez a John Tosto, residente de Naples. Lee recomendó al nuevo propietario construir un dique, pero este decidió trasladar la casa a otro lugar. Pocos meses después, el huracán Wilma sumergió completamente la estructura bajo el agua. A pesar de que la casa con cúpulas nunca llegó a convertirse en un hogar para personas, se transformó en un arrecife artificial, hogar de diversas especies marinas. Número 10. Hotel del Salto, Colombia. A 30 kilómetros de la capital de Colombia, cerca de una cascada de 137 metros llamada Tequendama, se encuentra un hermoso edificio abandonado, el Hotel del Salto. Desde tiempos antiguos, el lugar donde se encuentra la cascada atemorizaba a los indígenas locales, quienes creían que allí habitaban espíritus del más allá. El expresidente de Colombia, Pedro Nelospina Váquez,
aparentemente no compartía estas creencias, y en los años 20 del siglo XX eligió personalmente este lugar para construir una mansión con estilo de castillo francés. Posteriormente, la mansión fue vendida y el nuevo propietario decidió convertirla en un hotel. Rápidamente se hizo popular entre personas adineradas, lo cual no es sorprendente, ya que desde sus ventanas se podía apreciar una vista fantástica de la cascada y la naturaleza circundante. El hotel operó durante varias décadas, pero debido a problemas ambientales en el río Bogotá, la cantidad de turistas disminuyó y en los años 90 fue clausurado. Se dice que el hotel está habitado por numerosos fantasmas. Según los lugareños, el cierre no se debió a los problemas ambientales, sino a estos fenómenos sobrenaturales. Además, algunos habitantes afirman que en el edificio ocurrieron numerosos asesinatos, aunque no existen pruebas oficiales de ello. Número 11 Comune di Craco, Italia. En el sur de Italia, a 50 kilómetros de Matera, sobre un acantilado de 400 metros de altura, se encuentra la comuna abandonada de Craco. La historia de esta ciudad fantasma comenzó en el siglo VI a.C., cuando los antiguos griegos construyeron una fortaleza en el acantilado y vivieron allí por un tiempo. Más tarde, el lugar permaneció deshabitado hasta el siglo VIII después de Cristo. Cuando llegaron los primeros colonos, la aldea de Craco no creció mucho debido a los frecuentes terremotos y ataques de invasores. Sin embargo, todo cambió en el año 1040, cuando un varón francés decidió construir un gran castillo en el acantilado, con una torre rectangular, pequeñas aspilleras y altos muros. A finales del siglo XI, el castillo y las tierras circundantes pasaron a ser propiedad del arzobispo Arnoldo di Tricarico, y en el siglo XII, Craco fue conquistada por el ejército del duque de Apulia, Roger II. Poco después, el territorio fue gobernado por el barón Egberto, quien transformó el pueblo con numerosas viviendas y otras construcciones. La comuna número 12, Villa Epecuén, Argentina. Una popular villa turística ubicada a orillas del lago Salado Epecuén en Argentina, pero ahora se la conoce como la Atlántida Argentina. El balneario fue construido en los años 20 del siglo XX. La gran cantidad de visitantes se debía a las propiedades curativas del agua del lago, que se comparaban con las del Mar Muerto. Para los años 60, Villa Epecuén atraía a más de 25,000 turistas al año. Luego comenzaron a construirse hoteles de lujo de clase mundial, lo que convirtió al lugar en un destino popular entre actores de Hollywood y empresarios ricos. Villa Epecuén alcanzó su máximo esplendor en los años 70. Los dueños de hoteles tenían grandes ingresos y pagaban bien a los trabajadores locales. En ese momento, la villa tenía el nivel de vida más alto de toda Argentina. Sin embargo, como suele suceder, todo lo bueno llega a su fin. Los cambios climáticos en América del Sur provocaron lluvias constantes en Villa Epecuén. Durante 10 años, las precipitaciones superaron varias veces los niveles normales. Como resultado, el lago Epecuén se desbordó. La represa no resistió el volumen de agua y se derrumbó, lo que causó que el balneario quedara casi completamente inundado. Por eso la villa recibió el apodo de la Atlántida Argentina. Las precipitaciones volvieron a niveles normales recién después del año 2008, y ahora algunos turistas regresan para admirar los edificios abandonados que emergen del agua. Número 13. Castillo Dundas, Estados Unidos. En el estado de Nueva York se encuentra el impresionante Castillo Dundas, que hoy en día está abandonado. La historia de este castillo comenzó a principios de los años 80, en el siglo XIX, cuando el arquitecto Bradford Lee Gilbert decidió construir una casa de verano para su familia. El diseño del edificio se inspiró en los castillos escoceses, ya que la esposa de Gilbert era originaria de Escocia. Tras la muerte del arquitecto, la mansión fue puesta a la venta. En 1915, Ralph Dundas se convirtió en su nuevo propietario. Decidió reconstruir completamente la casa y transformarla en un castillo de cuento de hadas. Dundas inició una hermosa construcción, pero falleció en 1921. Antes de terminarla, el castillo pasó a manos de su hija Muriel, quien completó el trabajo, pero poco después se casó y se mudó a Inglaterra. Castillo quedó deshabitado en los años 50 del siglo XX. Fue adquirido por masones locales. Sin embargo, nunca fue habitado.
Existen muchas leyendas sobre el castillo Dundas. Según una de ellas, el fantasma de la esposa de Ralph Dundas habita la mansión. Otras personas afirman que en noches de luna llena, los tres estanques en forma de corazón se llenan de sangre. En cualquier caso, el castillo se considera maldito, ya que nunca ha tenido residentes permanentes. Número 15. La ciudad fantasma de Bodie, Estados Unidos. La historia de Bodie, una ciudad ubicada en California, comenzó en 1859, cuando un buscador llamado William Bodie descubrió un gran yacimiento de oro a 20 kilómetros del lago Mono. Ese mismo año Bodie murió durante una fuerte tormenta de nieve. 2 años después, los familiares decidieron fundar una ciudad en ese mismo lugar y nómbrala en su nombre. En 1876, se descubrió otro yacimiento de oro cerca de Bodie, y la ciudad comenzó a crecer rápidamente en solo 4 años. Su población aumentó de 30 a 10,000 personas. Se abrieron 65 bares, cervecerías, una imprenta, iglesias, templos y una estación de tren. Bodie se convirtió en un asentamiento próspero, pero también en uno de los lugares más peligrosos de la región. Con delitos frecuentes, con el tiempo en la extracción de oro disminuyó y los habitantes comenzaron a buscar otros yacimientos dejando la ciudad. Para el año 1900, la población se había reducido a 1,000 personas y en 1917 se desmanteló el ferrocarril que conducía a la ciudad. Hoy en día esta ciudad fantasma es un destino turístico popular. Número 15. El bosque flotante de Homebush Bay, Australia. Una de las principales atracciones de la bahía Homebush, cerca de Sydney, Australia, es el llamado bosque flotante. Se trata de un antiguo barco de suministro militar, que está completamente cubierto de vegetación. Con el viento el barco se balancea, pareciendo un bosque flotante desde el aire, lo que le valió su nombre. El barco Essex Airfield fue construido en Inglaterra en 1911 durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como barco de suministro para las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. En 1972 fue retirado del servicio, pero no desmantelado como muchos otros barcos construidos a principios del siglo XX. En cambio, fue abandonado en la bahía Humbug. Con el tiempo el barco comienza a oxidarse y deteriorarse, mientras manglares crecían en su interior, cubriendo los restos con un exuberante bosque verde. Curiosamente, hay varios barcos antiguos cerca de este, pero ninguno se ha transformado en un bosque. Gracias por tu atención, nos vemos pronto. Hasta luego.